Salomón y Luis Armando hablan de la vida y el dolor, opiniones se van cruzando. Luis Armando con sus discos viejos, Salomón y sus guitarras, entre notas buscan reflejos, saquen luz de la maraña. Cinco melómanos, voces que construyen calma. Muy buenos días, ahora días a todos mis amigos de la comunidad de psicomelómanos y a toda la gente que nos sigue por ahí en el grupo de WhatsApp y también a nuestros amigos cercanos con los cuales nos gusta echar cotorreo por ahí en esta comunidad tan maravillosa en la cual hemos podido estar interactuando en los últimos meses. Les agradecemos a todos los que nos están apoyando por ahí en este podcast y hoy tenemos, mi querido Salo, un invitado de lujo, una vez más un invitado de lujo, Alfombra Roja y Caravanas. Yo estoy muy contento porque ahora grabamos en la mañana, siempre era en la tarde, madrugamos, bueno, ni tanto porque son pasadas de las 11 de la mañana. Y bueno, estamos aquí una vez más en este siguiente episodio de Psicomelómanos. Te voy a pedir, mi estimado amigo Salmón, que presentes a nuestro invitado de lujo, que ya está por entrar ya a la transmisión. Todo tuyo para la presentación, sí. Salmón. Claro que sí, con ustedes, Javier Stone, gran músico, ícono de la música rock en español en México. También tiene una escuela de música que vamos a mencionar aquí. Pero más que nada un excelente ser humano que se prestó a esta entrevista sin ninguna petición especial más que pues bueno, el horario, y pues claro que nosotros cumplimos con esta petición. Eso habla mucho de la grandeza del mismo artista, ¿no? A pesar de ser íconos ya reconocidos, de ser personas que se mueven entre un mundo de más personas, acceden a este tipo de interacciones con, bueno, personas prácticamente desconocidas para él. Sin embargo, bueno, eso habla mucho de lo importante o de lo que le importa a él, la interacción con público nuevo y público ya que lo conoce. Entonces, adelante, Javier Stone, bienvenido y muchas gracias. Bienvenido a nuestro podcast. Entonces, damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Javier Stone, ex guitarrista de las Víctimas del Doctor Cerebro, ahora guitarrista de lo mejor del rock, y pues aquí estamos, ahora sí que desde la hermosísima tierra de Ecatepec, Estado de México, para el mundo. Saludos hasta allá, a toda la gente de por allá de esa zona. Sí, bonita, chulada. Bonita y hermosa ciudad. Javier, voy a abrir con una pregunta directa a la humanidad que hay detrás de ti. ¿Quién es Javier Stone? ¿Cómo te describes como persona, como individuo? ¿Quién forma parte del músico? ¿Qué es lo que hace de Javier Stone un ser humano emocional y con ilusiones y con expectativas? ¿Qué es lo que forma al ser humano que está detrás del artista? Bueno, pues yo soy Javier Cázares, soy el hijo mayor de una hermosa familia muy unida. Tengo 4 hermanos. Ahora soy padre de 4 hermosos hijos. Tengo un hermoso matrimonio con mi esposa Teresa Moreno. Pues me considero un ser humano que siempre va a buscar la paz, siempre busca la paz, siempre estar en una paz en todos los aspectos, ¿no? Una paz espiritual, una paz terrenal, una persona que siempre se va a encargar de tratar de que todo lo que está alrededor esté bien, apoyar, cuidar, proteger todo lo que está alrededor mío, ¿no? Así sea desde una plantita, una mascota, un amigo, un hermano. No sé, me considero una persona muy simple, ¿no? Muy tranquila, muy en paz, ¿no? Y pues con muchas metas, ¿no? O sea, siempre tratando de crear metas. Soy una persona muy
¿cómo te diré? Muy hiperactiva, ¿no? Siempre tengo que estar haciendo algo. Soy una persona que todos los días se para a las 5 de la mañana, a hacer ejercicio. Me encanta leer, me gusta mucho mi vida familiar, disfruto mucho mi vida padre, ¿no? De mis hijos, estar con mi esposa, de darles tiempo, dedicarles tiempo a cada uno de ellos. Y tocar la guitarra, ¿no? Tocar la guitarra, disfruto mucho mi trabajo, que es la otra parte, ¿no? De la música, bueno, que tiene que ver con la música, ¿no? Que es dar clases, ¿no? Me encanta mucho trabajar con los niños, dando clases. Tengo de hecho 25 años dando clases con niños, ¿no? Junté mis dos carreras, que es la pedagogía y la música, para desarrollar una escuela de música. Y es que soy en realidad, ¿no? Pues realmente una persona muy, muy simple, ¿no? Que tuvo la fortuna de crear, estar preparado cuando pasaron las oportunidades y aprovecharlas, ¿no? Sobre todo, pues, en los 90s, que fue la época de oro de nuestro rock mexicano, ¿no? En la actualidad. Pues sí, ese soy yo. Me impacta esa parte que dices de levantarte a las 5 de la mañana. Precisamente hace ratito te comparto, ahorita que estábamos platicando, me regalaron un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Es un libro maravilloso. ¿Sí lo has leído? Y es un libro maravilloso que habla sobre los beneficios de levantarte a esta hora. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, esto viene, pues es como que una moda ahorita, ¿no? Pararte a las 5 de la mañana para aprovechar el tiempo, y esa como nueva idea de emprendedores a toda la generación nueva, ¿no? Pero esto yo lo vengo haciendo de toda la vida, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, era campesino, entonces era una persona que estaba acostumbrada a pararse a las 4 de la mañana, y yo siempre he tenido como que ese detalle de que no duermo mucho. Entonces yo desde que tengo uso de razón de niño, que vivíamos en casa de mi abuelo, o sea, yo me despertaba temprano y corría con mi abuelo, ¿no? Y mi abuelo siempre estaba ya despierto. Entonces es una costumbre que he tenido yo de toda la vida, ¿no? Levantarme muy, muy temprano. Y no sé, siento que por eso he hecho muchas cosas de aprovechar todos los días, ¿no? Así desde lo más simple hasta lo más profesional, ¿no? Pero ese libro está padre, ¿no? Ese y tiende tu cama en la mañana. Ah, sí, es librazazo. Sí. Oye, Javier, actualmente hay métodos de intervención para niños con TDAH y TEA y algunos trastornos. Entre ellos está la música. ¿Cómo te ha ido a ti en tu escuela con niños con alguna clase de condición? ¿Cómo se han implementado las técnicas de pedagogía y psicopedagogía en la enseñanza musical? O sea, ¿en qué momento convergen ambas y qué satisfacción te deja a ti tanto como músico y como maestro? Mira, esta es una moda que tiene alrededor, no tiene mucho, ¿no? Y fue a partir de la pandemia donde se creó como que todo ese tipo de, pues no problemática, ¿no? Sino ese énfasis de las materias de lo que era el sistema psicopedagogía musical, ¿no? Y se desarrolla como carreras, pero esto tiene muchos años, ¿no? O sea, tiene toda la vida existido, ¿no? O sea, es como dijéramos, la enfermedad, que ya es como una enfermedad de TDA, es nueva, ¿no? Realmente ha existido toda la vida, ¿no? Podríamos pensar que, no sé, que un Beethoven, un Mozart, un Einstein, pues tenían TDA, ¿no? O cualquier tipo de trastorno, ¿no? Como Einstein, como Tesla. Pero al hombre siempre le ha gustado como encasillar y ponerle nombre a cualquier cosa, ¿no? Etiquetar. Ahora aquí viene en nuestro país una cosa muy importante, ¿no? Cada que entra un presidente nuevo, siempre quiere como imponer. Entonces, desde hace los 25 años que llevo, he pasado, no sé, 6, 7 presidentes, y cada uno trae un modelo. Después fue mucho énfasis, ¿no? Desde lo que fue el trastorno de déficit de atención, después pues, lo que eran los niños autistas, y a lo largo de todo este tiempo sí me ha tocado trabajar con cualquier tipo de niño, ¿no? O sea, incluso he trabajado hasta con niños sordos,
con niños mudos, ¿no? Wow. Que es para mí siempre ha sido un reto, ¿no? Y es muy, para mí es padre, pero de repente es muy feo, porque en la cuestión de ser maestro tienes que tener una ética, ¿no? O sea, tienes que tener esa convicción y la ética de que tienes esa profesión para servir, para enseñar. Y de repente llegan aquí papás, por ejemplo, es que quiero que mi niño aprenda piano, ¿no? O batería. Ah, ok. Ah, pero mi niño tiene este problema, que tiene TDA o que tiene es autista, ¿no? Lo ven como un problema, cuando en realidad es una condición diferente y uno tiene que apoyarlos, y uno tiene que acoplarse. Nosotros en la cuestión de pedagogía le llamamos ajustar la currícula, ¿no? Tienes que ajustar esa forma de enseñar. Ya estamos. Ahí estabas. Sí, ¿ya me escuchan bien todo? Perdón, no sé. Sí, perfectísimo. Sí. Ok, entonces retomando el tema, ¿no? Muchas veces como más, los papás están como, ahora sí que un mal diagnóstico, que llegan los maestros a decir, su hijo tiene TDA, pero ustedes siendo psicólogos sabes que para poder declarar esto tiene que pasar por un proceso, ¿no? Para poder saber, a lo mejor no es TDA, a lo mejor ese niño tiene algún detalle de ubicación espacial, no sé, o sea, hay cuestión técnica que son más, ¿no? Pero es más el alerta, ¿no? Cuando llegan los papás hasta como que cierto punto como pedir el apoyo, ¿no? Porque con niños, como papá siempre vas a querer darle lo mejor a tu hijo, ¿no? Y más en la actualidad, que ya esa generación cambió, ¿no? O sea, antes, no sé, era normal tener 3, 4 hijos, 5 hijos, ¿no? Ahorita ya las parejas que se animan a tener hijos tienen uno, ¿no? Y ese hijo pues le quieren dar todo, ¿no? Todo material, protección y todo. Entonces, pues es esa parte, ¿no? A mí me encanta trabajar con todo ese tipo de situaciones y de niños, ¿no? Y para mí es un reto muy grande. Una vez me dijo un profesor de la maestría, claro, desde un enfoque muy específico de la psicoterapia, Stone, me decía una frase, me recordó ahorita con lo que tú dijiste al principio de la charla. Él dijo lo siguiente, dijo, los trastornos, muchos de los trastornos, dijo, son enfermedades de sus tiempos. Sí, porque cuando estábamos nosotros más jovencitos, digo, nosotros no estamos tampoco tan... No escuché. Sí. ¿Ahí soy yo? Ya te digo bien. Así te decía que referente a eso que dijiste tú, me hizo recordar un profesor de la universidad, que dijo una frase, dijo, muchos de los trastornos psicológicos, dijo, son enfermedades de sus tiempos. Digo, porque, por ejemplo, el déficit de atención siempre ha existido. No sé si te acuerdas cuando estábamos chiquillos, que era la clásica maestra que decía, acá se sientan los burros y acá se sientan los inteligentes, ¿no? O los de A son los aplicados, los B son los burros. Y realmente te encontrabas con chavitos que no aprendían. Pero no aprendían porque no porque fueran burros, ni vecinos, sino que probablemente tenían algún déficit de atención. En ese sentido, Stone, de aquí me surge una pregunta. Y perdón que me brinque, yo quería empezar por otra línea, pero aquí surgió algo que por ahí quiero partir. ¿Qué te inspiró a desarrollar esta escuela de música? ¿De dónde surge esta inspiración, que es un arte y es una labor muy, muy bonita? Mira, mi mamá fue maestra, mi papá fue músico, mi papá fue baterista de Roberto Jordán muchos años. Mi mamá fue maestra, fundadora del Grupo Escolar Morelos de acá de Jardines de Morelos, Ecatepec. Fue maestra muchos años en Politécnico. Entonces tuve como esas dos partes, ¿no? La música y la educación. Entonces, la parte que a mí me dio para enfocarme a los niños y enseñar música en esta área es esta anécdota, ¿no? Nosotros en las Víctimas del Doctor Cerebro filosofábamos a dónde queríamos llegar, a dónde iba la carrera de la banda, qué queríamos realmente hacer, ¿no? Entonces, pues filosofando, una de las cosas como, pues muy poéticas, pues era quedarnos en la historia, ¿no? O sea, no sé, como los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que su música se quedó, ¿no? Entonces nosotros decíamos, dejar que una canción de nosotros se quede en el gusto musical de la gente, que pasen los años y se quede la música, ¿no? Y que trascienda nuestra carrera, nuestra música a través de las generaciones, ¿no? Eso estaba muy padre, estaría muy padre.
En la actualidad, a ese tiempo, pues yo no lo puedo decir, no, sino pues, todos los demás, ¿no? Si se quedó o no se quedó, si sigue pasando, ¿no? O sea, sería como muy ególatra, muy tonto decir yo. El chiste es que yo en una de esas pues, iba pensando de qué forma se podía llevar esto a cabo también más, ¿no? Y yo volteé y vi a los niños, ¿no? O sea, pero sobre todo en mi comunidad, donde yo vivo, que es un fraccionamiento, que es Ecatepec, y dije, aquí es la escuela, aquí hay un mundo de niños que quieren música, aquí no hay una escuela de música como tal, aquí todo lo que yo he aprendido puedo compartir ese conocimiento, ¿no? Y así fue como inicié, ¿no? Como inicié, y realmente el apoyo siempre fue de mi esposa, ¿no? O sea, porque es mi esposa, mi confidente, mi amiga, mi socia, ¿no? Y mi hijo mayor Paco, ¿no? O sea, realmente no te puedo decir, fui yo, porque hay un equipo, un apoyo atrás entre mi esposa y mi hijo mayor Paco, ¿no? Y así fue como iniciamos formalmente la escuela, ¿no? Aunque realmente yo venía dando clases en el grupo escolar de mi madre, ya dar el giro un poco a la escuela de música, pues fue eso, ¿no? Y ahorita vamos a hacer 12 años con esto, con este proyecto. Y ahí vamos para adelante, gracias a Dios. Bueno. Muy bien. De hecho, Javier, yo siempre... Lo compartimos mucho, ¿no? De hecho, ahorita para este 30 de mayo, la siguiente semana, viene Alejandro Markovich aquí a la escuela a dar una masterclass. Wow. Y es padre porque haz de cuenta todo lo que hemos hecho aquí, pues ha venido a repercutir con mucha gente, con muchos lados. O sea, ha venido aquí Mauricio Clavería de La Ley, ha venido Rashid de los Daniels, amigos, por ejemplo, cantantes ganadores de La Voz México, por ejemplo. Amigos que vienen y comparten con los niños eso, ¿no? Su conocimiento y el gusto por la música. Y ahorita viene Markovich, ¿no? O sea, imagínate tener un Caifanes aquí en la casa. Wow. Eso es increíble. Ajá. Javier, ¿nos repites la fecha, por favor, para en la edición promoverlo ahí? Sí, mira, es el viernes 30 de mayo a las 3:30 de la tarde. A la vuelta de la esquina ya el día. Sí, la otra semana. Nada. La próxima semana. Sí. Siguiente viernes. Javier, te comentaba que a mí siempre me va a causar admiración un hombre que se exprese tan bien de su familia. Tanto mi amigo y yo somos muy familiares, disfrutamos este contexto de disfrutar con los hijos, de disfrutar con la esposa, de compartir, más allá de andar buscando otras cosas fuera de casa. Somos muy caseros y esto a veces viene muy aunado con el amor a la música, con nuestra crianza, con nuestros inicios. Pero para ti, ¿cómo fue ese llamado a la música? ¿Cómo iniciaste? ¿Y quiénes fueron, digamos, los artistas que te inspiraron? Mira, el llamado a la música fue desde que yo tengo uso de razón. O sea, mi familia siempre fue muy musical. Y mi papá siempre fue muy héroe. Mi papá siempre fue músico. O sea, y ver a mi papá tocar la batería, tener una guitarra, tener un piano en casa siempre fue algo normal. Y aparte de eso, pues que lo pudiéramos tocar nosotros, ¿no? Y en casa, pues oía música muy buena, ¿no? O sea, no sé, o sea, mi papá yo tenía 4 años cuando mi papá me regaló mi primer disco de Jimi Hendrix. Yo tenía 5 años cuando mi tía, mi madrina, me regaló un disco de Queen. Mi mamá me regaló mi primer disco de The Beatles, ¿no? Y aparte de eso, no sé, pues mi mamá oía, no sé, Camilo Sesto, Grupo ABBA, música disco, Donna Summer, Giorgio Moroder. Y por el otro lado, mi papá, pues era muy rítmico, ¿no? A mi papá le gustaba mucho la música de los negros, ¿no? El soul, sobre todo el funk, ¿no? James Brown, toda esa parte. Y por la parte de mis abuelos, pues mucha música cubana, ¿no? Vinny Moré, La Matancera, Los Riviere, o sea, realmente tuvimos siempre ese gusto por la música, ¿no? Desde la infancia. Ya cuando crezco yo y ya soy adolescente, que yo quiero ser músico, mi papá nunca quiso que sus hijos fuéramos músicos.
O sea, la vida de músico es difícil, no es imposible, es difícil, como cualquier profesión en este país. Pero es increíble, ¿no? Y yo pues, me aferré a ser músico, aunque yo empecé muy tarde, yo empecé a los 17 años a estudiar la guitarra. Y yo tenía 19, 20 años cuando grabé mi primer disco. O sea, fue un proceso muy, muy rápido, muy intenso. De estudiar, aprender, o sea, sí me quemé las pestañas. Yo estudiaba de 8 a 10 horas la guitarra. Y ese primer encuentro pues fue ese, ¿no? O sea, realmente en la adolescencia, y fue por un amigo de mi papá que me regaló un cassette de Led Zeppelin, ¿no? Sí me encantaba la música, pero cuando yo oía Led Zeppelin y oí escuchar las guitarras de Jimmy Page, dije, wow, yo quiero ser como Jimmy Page, ¿no? O sea, y se me metió en la cabeza, quiero ser guitarrista y voy a ser guitarrista. Pero la otra que me voló la cabeza y pensé que sí se podía y todo, fue cuando yo vi un show de Kenny Los Eléctricos, cuando estaba Ricardo Ochoa todavía, ¿no? Ricardo Ochoa, pues, quien no conoce a Ricardo Ochoa, pues, es un icono de los 60s en México que tenía una banda que se llama Peace and Love, estuvo en la banda, es un súper guitarrista, yo lo considero que es como nuestro Eric Clapton, ¿no? De aquí. Entonces yo vi a Kenny Los Eléctricos y ya se cuenta que vi una super banda, ¿no? O sea, imagínate, en la batería estaba Jorge Amaro La Chiquis, ¿no? El productor. En el bajo estaba Sabo Romo. En los teclados estaba Alex Intec. Los coros era Stephanie Salas y Alejandra Guzmán y Kenny, ¿no? Entonces era una super banda. ¿Te imaginas cómo sonaba eso? Era increíble. Mamá, Increíble. Pero yo vi a Ricardo Ochoa y me volví así loco, ¿no? O sea, este tipo tocaba increíble, ¿no? Y tenía un carisma, una forma de tocar así, wow, ¿no? Y bajaba del escenario y un tipazo, ¿no? O sea, súper sencillo, súper carismático. Lo que le preguntaras te lo decía, ¿no? Entonces ese fue como el jale, ¿no? Y ya después de ahí vi a los Caifanes, vi a un show de Fobia con los Amantes de Lola, que también me gustó mucho, ¿no? Entonces fue esa parte así como de impulso, ¿no? Pero realmente pues, sí, la música, sí, quería ser guitarrista, pues fue ver a Jimmy Page. Nada más. Y fíjate, ahorita que acabas de decir esa parte familiar, ¿no? Acaba de salir un cortometraje, un documental de Led Zeppelin, no sé si lo han visto, tiene como 2 meses que salió, que está enfocado en sus inicios de Zeppelin, y ahí te das cuenta que la base de ellos fue su familia, ¿no? Sus esposas, su familia, sus papás, ¿no? O sea, si no existe esa parte familiar, es muy difícil que se logre, ¿no? Sí, está muy padre y ahí se rompe como que el esquema, ¿no? El esquema de que el rockero viene de una familia disfuncional y que no sé qué tanto. Me estaba botando ese documental con un amigo, No, el y licenciado aparte, Ramiro de ¿no? Rosales, que le mandamos un saludo también. Que la música y el rock va ligado con los excesos desenfrenado, las drogas, el alcohol, y no es cierto. O sea, No, es cierto. un buen músico tiene el estudio, de estudiar, de prepararse, ¿no? ¿Cuáles fueron los inicios, Javier, en cuestión bandas? ¿Cuál fue la primera banda que Javier Stone tuvo? ¿Cómo fue esa experiencia? A mí me ha tocado muchas veces ser como líder de muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera banda que yo tuve fue con mis hermanos. O sea, siempre fuimos como compinches, compañeros de juego de toda la vida. Y uno de nuestros juegos se convirtió en hacer una banda y tocar, ¿no? Sobre todo con mi hermano Jorge, ¿no? Entonces, que pues, toca la batería, ¿no? Tenía una facilidad enorme para tocar la batería. Entonces, de ahí, con otro amigo que era vecino, hicimos un power trio, invité a otro amigo que tocaba la guitarra y ya teníamos una banda. Pero aquí donde vivíamos, pues no había nada, era un rancho así tal cual. Entonces, pues nosotros queríamos tocar y no había como un club, un bar, una discoteca, como decían en ese tiempo, para tocar, ¿no? Entonces lo que hicimos, pues fue cuando fue en un cumpleaños mío, que fue justamente en el 90, pues que pues hicimos carteles nosotros con nuestro puño y letra y los pusimos aquí en la comunidad, ¿no? En las tortillerías, panaderías, farmacias, que iba a haber el primer concierto de rock en la colonia.
Y pusimos un escenario, como pudimos, unos focos, y tocamos así literalmente en el zaguán de la casa de mis papás para la calle, ¿no? Tocamos en la calle. Pues a ver qué pasaba. ¿Y qué crees que sí llegó gente? Llegaron como 50 personas, ¿no? Y para nosotros era como si estuviéramos en el Estadio Azteca lleno, ¿no? Pero lo más padre e importante es que pues encontramos gente que quería ver una banda de rock, que tenían el gusto también por la música que tocábamos, ¿no? Nosotros tocábamos covers de Queen, a lo que podíamos y nos daba la capacidad, ¿no? Luz de Soda, de Caifanes, de Fobia, y había gente pues que quería eso, ¿no? A veces compartimos eso, y ya de ahí pues empezamos a tocar como que cada mes hacemos un show, y iba gente, y se iba creando así una comunidad de amigos, ¿no? De cuates que hasta la fecha pues tengo amigos de ese tiempo, ¿no? Y de ahí fue como empezó todo ese rollo de la música, ¿no? Como todos, desde abajo y en la calle. Sí. Tú mencionabas que Alex Sintek, Alejandra Guzmán y varios artistas ya reconocidos estuvieron en la banda de Kenny. Incluso en una entrevista, Alex Sintek dice o más bien reconoce a Kenny como la precursora de mucho del rock que se creó a partir de finales de los 90, de los 80 y principios de los 90, ¿no? Y pues mencionas a Sao Romo también, que fue alma de Caifanes desde los 90 también, 80, finales de los 80, 90. ¿Qué sentiste esa primera vez de ese concierto que diste en tu espacio, con tu gente, por primera vez al escenario y no tocar nada más para tu familia, sino tocar hasta para desconocidos, vecinos? ¿Cuáles fueron tus emociones de esa primera vez? Pues hasta la fecha yo sigo sintiendo esa misma emoción, ¿no? O sea, ese nervio, esa emoción, ¿no? O sea, y sabía yo que era el inicio de algo pues, muy grande, ¿no? Que yo me lo había puesto en la cabeza, ¿no? O sea, yo quería ser músico. O sea, a mí mi mamá me dijo, si quieres ser músico, vas a ser músico. Pero vas a ser el mejor músico. O sea, no vas a ser un músico mediocre, no vas a ser un músico de la ola, ¿no? Y eso siempre lo tuve muy, muy presente, muy metido, ¿no? Y siempre fue muy aplicado, ¿no? O sea, a hacer todas las cosas. Por eso digo que cuando hicimos ese concierto, pues sí pusimos un escenario, sí pusimos foquitos, tenía un buen aparato de guitarra, lo que podía mis posibilidades, ¿no? Me aprendí bien las canciones que tenían que tocar, ¿no? Y fue increíble, ¿no? Una estrella, ¿no? O sea, era como la canción esta de Miguel Mateos, ¿no? O sea, estás tocando en tu habitación. Ahora ese de tocar en tu habitación y soñar que estás tocando para alguien, o sí, ya estás tocando con público, ¿no? Y fue muy, muy, muy padre, ¿no? Eso fue increíble. Y de ahí fue, como dicen, o sea, pues todo en añadiduras, ¿no? Porque de ahí, yo recuerdo que al siguiente día fuimos a un concurso de grupos que fue en Tlatelolco, que se llamaba Rock en la Selva de Asfalto, y en ese concurso pues había un grupo que se llamaba Cabaret en Clausura, estaba otro grupo que fue lo que después fue los principios de Guillotina, por ejemplo, estaba otro que estaban unos integrantes que después fueron de La Castañeda, y estaban las víctimas del Doctor Cerebro. Entonces a ellos yo los conocí tiempo antes por mi papá, porque mi papá era muy amigo del Chipotle. De hecho mi papá fue quien le puso el apodo. Y entonces un día fui yo a su casa más bien fuimos como familia, ¿no? O sea, mi papá un día llegó un domingo y nos dijo, vamos a ir a una primera comunión. Ok, vamos a ir a Ciudad Neza. Ciudad Neza, pues ¿qué es eso, no? Se me hace como ciudad gótica o algo así, ¿no? Pero no, fuimos a Ciudad Neza y llegamos a la casa del Chipo, y una casa muy bonita, como hasta la fecha siempre han tenido una casa muy bonita. Llegamos y así fue como conocí yo al Tuco, a la Bonona, al Ranas, vestidos de monaguillos porque iban a hacer su primera comunión. Y éramos niños, ¿no? Yo tenía como 12 años, jugamos fútbol como cualquier niño.
que las víctimas del Doctor Cerebro era el amigo de mi papá y sus hijos. Y ahí quedó como que esa imagen, ya ubiqué que las víctimas. Yo seguí tocando con mis hermanos y a la vuelta de un año y cachito, pues el grupo se deshace porque mi hermano y mi otro amigo, Luis Mera, que era el que cantaba, se fueron, estudiaban en arquitectura en la UNAM y pues ya sabes, las necesidades de la vida diaria y de estudiante y de la universidad, se tuvieron que ir a estudiar, a trabajar pues directamente a un congal para ganar dinero para la escuela, ¿no? Entonces yo me quedé sin grupo. Entonces una de esas yo fui al centro, a la Ciudad de México acá, y había, pues digo, no había internet, no había redes sociales, nada, todo por teléfono. Y había en las tiendas de instrumentos, pues había así como un tipo que ponían así los nombres de necesidad, ¿no? Vendo esto, compro esto, grupo necesita tecladista. Y ahí vi víctimas del Doctor Cerebro, necesita guitarra, solicita guitarrista. Pues nadie los conocía, ¿no? O sea, estoy hablando que eso fue en el 91. Y pues ya le hablé al Chipo, fui, hice la prueba y pues me quedé, ¿no? Y así fue como que ese brinco de ese paso por la música a entrar con las víctimas, ¿no? Pero lo cañón aquí fue que haz de cuenta que yo fui un lunes a hacer la prueba, ¿no? Me acuerdo que llegué, toqué una canción de Santana, toqué Europa de Santana con el Aulón, y se hace el Chipo y me dijo, no, pues sí te quedas, ¿no? Era lunes. Dice, pero ya te quedas porque ya tocamos el domingo. Y el domingo tocaban en un festival ahí en Ciudad Neza, un deportivo, con Ansia, Café Tacuba, Fobia y La Maldita. Entonces no creas que fue así de un proceso, te vas a preparar y un mes saca las canciones. No, me dieron un cassette así tal cual están las canciones, me dieron 2 vinilos, uno de Tecnopal, uno de Las Víctimas, que ahí los tengo, y vas, apréndete estas canciones. O sea, de un día a otro me tuve que aprender las canciones, ir a ensayar diario para el show el domingo, ¿no? O sea, fue así de, vas. Corto. Como pude, ¿no? O sea, no te voy a decir, no, yo era virtuoso. En verdad yo era muy mal guitarrista, ¿no? Por eso estudiaba mucho, por eso me preparaba mucho, ¿no? Porque me costaba trabajo, ¿no? Pero yo tenía muy claro lo que yo quería. Entonces, pues estudiaba mucho. Y así fue. Ahora sí que ese proceso de comunicación en la música, ¿no? Fue muy rápido. Muy intenso. Las víctimas del Doctor Cerebro son evidentemente un ícono del rock en español. ¿Cuáles fueron los, por decirlo así, las cosas positivas y también las adversidades que vivió Stone en esa banda tan importante en el rock mexicano? Pues lo que te puedo decir es que fueron únicas, ¿no? Para empezar, que es una banda única, pero por esa parte volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia de la familia, ¿no? O sea, yo llegué a una familia, ¿no? Y siempre lo voy a decir abiertamente, o sea, ellos son mi otra familia, ¿no? O sea, yo adoro, amo mis papás que ya fallecieron, están en el cielo, mis 3 hermanos, pero las víctimas yo los veo como mi familia, ¿no? O sea, el Chipo es como mi tío, mi padrino, ¿no? O sea, el Tuco, el Ranas y el Abu son mis hermanos, ¿no? O sea, vivimos muchísimas cosas, o sea, estuvimos a punto de, o sea, y hubo de todo, ¿no? Hubo cualquier tipo de cosa, la vivimos juntos, ¿no? O sea, es llegar y fue entrar a otra familia, ¿no? Y respetar toda esa parte que me educaban en mi casa, de respetar pues su forma de, pues su casa, sus creencias y todo, ¿no? Convivir en todas esas partes de como se podía y se tenía que hacer, ¿no? Fue pues muy grato, ¿no? Fue muy grato y pues muy importante, ¿no? Y la otra, en la cuestión profesional, pues es que realmente eran muy exigentes, ¿no? O sea, por eso digo que era una banda única, porque dentro de todo eran sumamente exigentes, ¿no? O sea, decía el Chipo, y yo lo tenía bien claro, ¿no? O sea, en el rock, el instrumento es la guitarra, que tiene que ser muy pro, ¿no? Entonces o me volvía pro o me quedaba fuera, y yo no me iba a quedar fuera, ¿no?
Entonces eran muy exigentes de tocar muy bien, tocar muy cañón, la cuestión del, como siempre lo dijimos, que era un laboratorio musical de composición y todo, era ser sumamente profesional, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo también exigirse mucho siempre uno. Y más en un tema que como las víctimas que mezclaban muchos ritmos, ¿no? O sea, aquí no era de que yo fuera un guitarrista que tocara heavy metal, ¿no? Todo heavy metal. O que fuera un guitarrista que tocara ska, ¿no? O sea, tenía que ser un guitarrista que tuviera la mano ponchada y fuerte para tocar heavy metal, hard rock, y tomar una mano hábil para poder tocar funk o ska, ¿no? Entonces era estudiar muchas cosas, ¿no? Y eso siempre me encantó, lo volvía muy, muy divertido. Sí, yo recuerdo algunos discos de los 90s en donde estaba este cambio impresionante de que podía ser rock, de que podía ser algo como rítmico, luego de repente recuerdo una canción que se llama Gusano de Maguey, que empieza también bastante pesada. La primera vez que la escuché dije, caray, esto suena totalmente diferente a lo que había estado escuchando antes de Las Víctimas. Entonces, pues sí corresponde mucho a esta diversidad, pero mi pregunta es, he visto algunas entrevistas donde tus compañeros, tu familia, se ven que son muy extrovertidos y más o menos tú cómo platicas tu manera de ser, eres más relajado, más ¿cómo se llama? Más reservado. Hubo, bueno, quién sabe, espero no estar equivocándome con lo que digo, pero hubo así como un choque de personalidades ya que estaban trabajando juntos, y no digo alguna pelea o algo, sino como que de repente se sacaban de ondas por las maneras de ser de los integrantes, o sea, de sus personalidades, más que nada. Siempre hubo mucho respeto, ¿no? Y por ejemplo, con Jorge Amaro Chiquis, que fue el productor, él decía que trabajar con las víctimas era como regresar a la secundaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vas en la secundaria, puta, lo primero es el apodo, los apes, ¿no? El que no sé, te alburees a lo mejor, o no sé, ese tipo de humor que te mantiene vivo, te mantiene alegre, ¿no? O sea, de hecho, yo algo que disfrutaba mucho de trabajar con ellos es que, o sea, en verdad que cuando regresaba yo de los ensayos o de tocar, o sea, me dolía esto de tanto que me reía, ¿no? O sea, el Chipo es es un personaje sumamente ocurrente, ¿no? O sea, que rebasa más allá de la cuestión como profesional de tocar, pues es un personaje, el Chipo, ¿no? Es un personaje muy lindo. Y había siempre respeto, ¿no? O sea, y era la cuestión de, pues, por eso te digo como en la secundaria, ¿no? O sea, te decían, no te dejabas, pero siempre era como un cotorreo, ¿no? O sea, era esa parte. Sí, fui como que yo el más serio, o sea, en comparación que eran más extrovertidos, no sé, un Ranas, un Tuco, ¿no? Sí, se notaba un poquito más, pero pues sí también pues estaba esa parte, ¿no? Pues de genialidad y de hacer esa parte, cada quien lo que le correspondía, ¿no? O sea, digo, yo a lo mejor salía, si me ponía una máscara un ratito, pero me la quitaba, ¿no? Y el Ranas era fanático de ponerse sus máscaras, ¿no? Hacer todo el performance. Cada quien tenía ese papel, ¿no? Y los disfrutábamos mucho, ¿no? Como el Abulón, ¿no? Que era el principal compositor, ¿no? O sea, siempre fue mucho ese respeto, ¿no? De cómo componía, siempre fui muy fan de dos cosas, del Abulón, cómo cantaba. Yo la primera vez que lo vi cantar quedé enamorado, fascinado de su voz. Y lo comparaba yo como un Michael Jackson, ¿no? Cuando estaba Michael Jackson en los Jackson 5. Sí. Y igual como componía, ¿no? O sea, sí, siempre me gustó ser como esa parte, me siento muy realizado y satisfecho del trabajo que me tocó hacer más como arreglista de las partes de guitarra como correspondían a las canciones, ¿no? De sus canciones del Abulón. Entonces toda esa parte siempre tuvo era equitativo, ¿no? Un equilibrio. Sí, ¿no? O sea, y era parte de la genialidad de Las Víctimas, ¿no? De todos lados lo veíamos, ¿no? No sé, ibas a algún programa de televisión de cualquiera
no sé, y un programa que a lo mejor ya había ido la Lupita, pues eran un papel más serio, iban los Caifanes, pues más sublime, los seres igual, ¿no? Pero llegan las víctimas y dicen, ay, aquí sí me siento en confianza de preguntarles lo que quieran, ¿no? Era una parte muy padre de las víctimas, y sigue siendo, ¿no? Justo en la mañana me salió un reel del Burro Van Ranking preguntándole cuál había sido los mejores programas que había vivido en el calabozo, y menciona uno con las víctimas. Dice que se les había ocurrido la broma de aventarles una palomota así, que le había explotado en el estudio, como un tipo de broma, ¿no? No sé si recuerdas esa anécdota, pero o sea, que él describía que ustedes eran muy espontáneos y dispuestos a divertirse siempre. Bueno, es que lo que pasaba ahí, por ejemplo, era que, como te digo, ¿no? Casi todos los invitados que tenían como que cierto perfil más serio, ¿no? Entonces cuando íbamos, pues era un poco más relajado, ¿no? Y aparte era, pues como te digo, pues rezar la secundaria, ¿no? Por ejemplo, hacíamos cosas sumamente irreverentes, ¿no? Por ejemplo, pues, siempre llegaban y, el señor Burro, el señor Esteban. Nosotros llegamos y les hacíamos caballito, ¿no? Les hacíamos bolitas. Y eso les gustaba, ¿no? Porque aparte era un programa que, pues, ¿qué es lo que vendía? Es lo que la gente quería ver, ¿no? El cotorreo, ¿no? El cotorreo es mucha cosa irreverente, ¿no? Y la cualidad de las víctimas, ¿no? Y no nada más ahí, sino en todo lo que nos tocó hacer, ¿no? O sea, digo, o sea, esos programas que eran, por ejemplo, desde un Siempre el Domingo, ¿no? Que nos tocó hacer, ¿no? Estar con el señor Raúl Velasco, ¿no? Y ahí estuvimos, ¿no? Siendo lo que éramos. Nunca pretendíamos ser otra cosa que no fuéramos, sino siempre siendo lo que representábamos, ¿no? De donde veníamos, ¿no? Que eso era algo muy curioso, porque de repente decían, no, pues vienen de Nesa, ¿no? O viene de Nesa y uno de Catepec. Entonces se imaginaban que íbamos a llegar hablando como el puñero, ¿no? O con palabras, hablando con groserías, y pues no, o sea, realmente lo que te puedo decir es que en las víctimas, como te digo, pues era una familia, nunca había malas palabras, groserías o algo así. El lenguaje era sumamente educado, ¿no? Porque aparte, pues, venían de una familia sumamente educada. Entonces, pues era esa parte, ¿no? O sea, muchos programas que, incluso en radio, ¿no? Cuando nos tocaba hacer todas las giras de promoción y todo eso, era padre porque nos esperaban con ese gusto de poder ser ellos mismos también, ¿no? Y no tener poses, sino mostrarse también más como eran todos, ¿no? Relajados. No, y ahí con Raúl Velasco había un equilibrio muy, muy interesante, ¿no? Porque era tan serio, yo lo recuerdo bien, no me lo perdía cada domingo, era tan serio que hacía las cosas divertidas, ¿no? Pues sí, y más porque, pues digo, era un señor que era un experto en mercadotecnia y venta, ¿no? O sea, me cuentas, pues toda la vida son ventas. Y ese señor pues, tenía que vender lo que la gente consumía, ¿no? Así como en sus momentos vendía, no sé, Roberto Carlos, Mocedades, pues llegaba una corriente nueva de lo que la gente quería consumir, ¿no? Y a nosotros, previo, pues ya había salido pues, una Kenny, unos Caifanes, un Povia, un Amantes de Lola. Y ahora llegaba el tiempo del rock de los 90, ¿no? Que éramos nosotros, la Lupita, ¿no? La Maldita. Teníamos que aprovechar esos espacios, ¿no? Que toda la gente los veía y gracias a esos programas nos vio toda la gente en la República y gracias a esos programas hicimos giras, por ejemplo, en toda la República, ¿no? Con los Héroes del Silencio, por ejemplo, ¿no? Que recorrimos todo el país, desde Mérida hasta Tijuana, ¿no? Y eso fue el principio de aprovechar los medios para explotar lo que nosotros queríamos, lo que pensábamos a través de nuestra música, de las letras del Abulón y del Chico, ¿no? El mensaje que nosotros teníamos, la propuesta musical, ¿no? Y siempre fue tener un Día de Muertos todos los shows, ¿no? Siempre el domingo sería el podcast número 1 si estuviera en esta época, ¿no? ¿Cómo no? No te entendí esa pregunta. Sí, siempre el domingo hoy sería el podcast número 1 si hubiera estado en esta época, ¿no? Sí, no, imagínate.
Y Raúl Velasco, el influencer con más likes, con más entrevistas, ¿no? Por Yo ahí me lo también imagino en esta época. ¿no? Ricardo Rocha, por ejemplo, del Sí, programa sí. de Noche a Noche, también ese señor nos abrió las puertas con su programa y también mucha gente nos conoció por ese programa. En vivo se llamaba su programa. Y fueron programas claves para poder pues que mucha gente nos conociera, ¿no? Sí. Mencionas dos programas que en los 90s eran, bueno, fueron históricos para la televisión mexicana, pues lo que fue con Ricardo Rocha, que también presentó muchos artistas mexicanos, entre ellos también a los mencionados Caifanes, Raúl Velasco, pues la importancia para cualquier artista emergente aparecer en Siempre Domingo era todo, ¿no? A partir de ahí tenían una carrera exitosa o a partir de ahí su carrera se iba para abajo, ¿no? Pero para ustedes, y me imagino que a lo mejor otros programas más importantes también, para ustedes como personas, ¿cómo mantuvieron la sencillez y la unión? Porque después de aparecer en estos programas, me imagino que también aunado con sus discos, con sus presentaciones, iban creciendo en popularidad. ¿Cómo se mantuvieron todavía como familia, como amigos, como hermanos y no perdieron el piso ni empezaron a ser víctimas de la fama? Pues eso era bien fácil, porque sí, a lo mejor ibas a Televisa, sí ibas a Ángeles, era un programa, pero al final del día regresabas a casa, ¿no? Regresabas a casa, y yo aquí a Ecatepec, con mi mamá, ¿no? Y era la que te bajaba los humos. Aquí no es el Stone, aquí eres Javier Cázares y aquí te ubicas. Igual ellos en casa, ¿no? Con su mamá, la señora Esther, ¿no? Nos ubicaban siempre, ¿no? Y regresar a casa, yo a Ecatepec y ellos a Nesa, ¿no? Entonces, pues, no te puedes quedar en el viaje, ¿no? Era muy simple, así, la familia nos arraigaba. Y aparte, pues era, como te digo, aprovechar esa oportunidad de esos medios que estaban, ¿no? ¿Para qué? Pues para mostrar el trabajo que nosotros teníamos. La voz de mucha gente que estaba alrededor de nosotros, que coincidía con lo que nosotros tocábamos, componíamos, ¿no? Mostrarlo y utilizar esos medios de comunicación para llevar esto a otro nivel, como se hizo, ¿no? Una pregunta un poco aventurada para ti que eres un ícono, me atrevería a decir, en el rock en español. Espero que no sea incómoda tampoco, ¿verdad? Después de toda la historia que tú has tenido, hoy en día, ¿qué opinas del rock mexicano? ¿Existe algo que si tú pudieras dar una opinión, si tú pudieras mencionar bandas como músico, como pionero de esta historia, que tú dijeras, esta es mi opinión certera sobre el rock mexicano actual? Mira, yo he visto y alguna vez leí, la música tiene que ser como una vela, ¿no? ¿Sí? Una vela encendida. En algún momento nosotros la recibimos de alguien, la tuvimos aquí y en un momento la tienes que pasar, ¿no? Y en otro momento la vamos a compartir, en otro momento tienes que dejarla que fluya, ¿no? Hablar mal de lo que se está haciendo ahorita sería sumamente chafa, ¿no? Decir, es que el rock de ahorita no es como antes, o sea, obviamente las cosas tienen que cambiar, tienen que evolucionar, porque cambia todo, ¿no? Evolucionó, o sea, estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, cuando fluyó todo esto, el Esqueleto salió en el 94, ya estamos hablando de que fue el siglo pasado, y ahorita es otro nuevo siglo, ¿no? Ahorita ya hay un internet, hay redes sociales, veo ahorita las entrevistas que estamos haciendo, ¿no? A mí me encanta que la música siga fluyendo, o sea, más bien me preocupa hasta cierto punto porque hay muchos artistas de música muy buena que no puede seguir, que no veo que vaya a trascender o que se vaya a quedar, ¿no? O sea, es más la información que se sube a las redes que la gente que lo está consumiendo, ¿no? Entonces realmente a mí me preocupa más eso, ¿no? Lo veo, o sea, genial, ¿no? O sea, y aparte, pues que toda la infraestructura que se hizo, ¿no? O sea,
Por ejemplo, a nosotros nos tocó ver cómo creció, cómo se hizo y creció, por ejemplo, Ocesa, ¿no? Una compañía tan grande que existe en la actualidad, ¿no? Cómo desarrolló y hizo crecer muchos grupos y hizo crecer la infraestructura de esto, ¿no? Todos los festivales que hay en la actualidad, ¿no? O sea, ya poder ver festivales donde no sé, vas a ver al Gran Silencio y después siguen los Foo Fighters y después sigue los Tucanes de Tijuana, o sea, es increíble. O sea, a mí me gusta todo eso, ¿no? Entonces, mezcolanza de música, ¿no? O sea, yo veo más preocupante, ¿no? Eso, o sea, nosotros era buscarse una disquera, con la disquera poder hacer un deal y todo eso lo que nos llevaba, ¿no? Que hiciera la inversión para poder hacer un disco. En la actualidad, pues tú tienes que hacer inversión, tienes que hacer tu disco, tienes que diseñarlo, tienes que hacer marketing, todo lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, y eso es a nivel mundial, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, de Steve Lukather, guitarrista de Toto, ¿no? Que decía, es que mi hijo es músico y compone increíble y toca increíble la guitarra, pero no puede subir con su banda y está haciendo trabajo de estudio y está haciendo DJ porque lo que él quisiera hacer no lo ha podido hacer, ¿no? O sea, eso no nomás es en México, es a nivel mundial, ¿no? Hay que ver qué pasa, ¿no? Cómo se mueven las cosas, cómo va creciendo todo, ¿no? Y eso es en cualquier género, ¿no? O sea, también, por ejemplo, yo no te podría decir, es que los otros ritmos como el reggaetón o los corridos tumbados son un asco porque no son rock, tampoco va por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el año pasado, antepasado, cuando salió la canción de Peso Pluma, que fue un trancazo, o sea, se me hacía sumamente interesante esa cuestión de que, por ejemplo, veas videos de coreanos haciendo tutoriales o sacando esa canción de Peso Pluma cuando no sabían ni idea de lo que estaban diciendo, pero la estaban tocando y cantando, ¿no? Entonces es señal de la globalización. Pues por ahí va a haber esos caminos donde tiene que explotar y, o sea, cambió todo, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos volver a ver que salieran, no sé, un trozo de estéreo, otro Caifanes, pero no, es diferente, ¿no? De una forma muy diferente. ¿Cómo va a ser y cómo va a funcionar? Yo no lo sé, ¿no? Pero la música que está saliendo hoy en día, o sea, se me hace muy buena, muy interesante, ¿no? Cosas que hacen como, por ejemplo, Camilo VII, Virrey, Reino, son unas bandas que suenan increíbles, ¿no? Y tienen unos sonidos increíbles en vivo, ¿no? Y me gusta mucho eso, ¿no? Porque es consecuencia a lo mejor de lo que nosotros también hicimos mucho en los 90, ¿no? Que fue siempre tratar de hacer mejores discos, mejor composiciones, que los discos sonaran mejor, tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, yo de una forma muy humilde te puedo decir, no sé, escuchas Gusano de Maguey y puede sonar de la misma calidad que un disco de Korn, a lo mejor, ¿no? De ese tiempo, de Limp Bizkit, ¿no? O sea, le tirábamos a eso, ¿no? Y ahorita los que están haciendo aquí pues suenan muy bien, ¿no? O sea, y aparte lo importante es que se hacen con pura gente ya de aquí, ¿no? O sea, ingenieros de aquí, o sea, chavos que hacen sus discos y los graban en el cuarto de su casa, ¿no? Es una forma diferente de producir, de grabar, ¿no? Entonces decir ahora, no, los grupos no son como antes, se acabó el rock. No, cambió y tiene que ir para adelante, porque el músico y el ser humano tiene sueños, tiene metas y quiere lograrlo, ¿no? Y sigue habiendo gente que apuesta por la música, ¿no? Y la gente siempre va a consumir música, ¿no? A mí se me hacía de hecho fue en la época de la pandemia, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, cuando anunciaron la fecha aquí del chavo de Bad Bunny, ¿no? O sea, anuncian la fecha en el Estadio Azteca y en menos de 10 minutos ya no hay boletos, ¿no? O sea, es un fenómeno que dices, volteas a ver qué está pasando con la juventud, por qué lo está consumiendo, ¿no? A ese grado. O sea, ya olvídate
Si te gusta o no te gusta la música, si es música, canta, no canta, o sea, como fenómeno o producto que vende, ¿por qué está pasando ese fenómeno, ese proceso, ¿no? Y si dijéramos, a lo mejor yo ahorita soy una persona más vieja y sonaría yo como cuando los Beatles llegaron, y ¿por qué son los Beatles esos greñudos que llenan estadios, ¿no? O sea, sonaría así. O sea, más bien lo como un fenómeno social, te guste o no te guste, ¿por qué lo está consumiendo la gente? ¿Qué está pasando? Sí fue una moda pasajera y cambia todo, ¿no? Pero va a venir otra cosa, ¿no? Y qué mejor que sea otra cosa, pues que tenga... Siempre ha habido productos plásticos, productos que tengan contenido, ¿no? Y va a ser importante que... Y nos va a gustar mucho a todos, ¿no? Que haya unos nuevos Caifanes, un nuevo Charly García, un nuevo Café Tacuba, ¿no? O sea, así lo queremos y tiene que salir. Sí, decía un amigo, más joven que yo, decía, y también es músico y trae esa represión de su papá, ¿no? Que le dice, es que eso no es rock lo que estás tocando, o eso no es música, y le dijo a su papá, te convertiste en el papá, dice que tanto odiaste. Exacto, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a hacer los pachucos, no? Sí. Oye, Tony, aquí surge una pregunta que quiero hacerte. Dime. Ahorita tú lo acabas de decir muy atinadamente, vivimos en la era de la tecnología, en la cual las cosas están al alcance de la mano, pero también las cosas bien hechas y las mal hechas, ¿estamos de acuerdo? Hoy en día te metes a, qué bueno que exista hoy en día la inteligencia artificial y cosas por el estilo, que han estado ayudando a hacer las cosas más fácil, inclusive en la música también. Sin embargo, también brilla por la ausencia en muchos casos del talento, hay que ser sinceros en eso, brilla porque las cosas se hagan de una manera más artesanal. Tú en tu área pedagógica, tú como director de una escuela, ¿cuál es el reto? ¿Cómo logras mediar esta parte? ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender o algo tan complicado, pero a la vez me imagino que tan bendecido como una escuela de música? ¿Cómo logras mediar esa parte para poder incitar a un alumno, por ejemplo, a estudiar su instrumento, ¿verdad? A enfocarse y hacer un lado la tecnología y cambiarla por el esfuerzo? ¿Cuál es el reto mayor? Todo viene lo hablábamos hace rato, ¿no? Las familias ya cambiaron. Las parejas jóvenes ya no tienen 3, 4 hijos, ¿no? Y eso las que quieren tener hijos, ¿no? O sea, tienen un hijo y a ese hijo le quieren dar todo. Dentro de quererle darle todo, pues le van a querer dar una buena educación, una actividad física y la otra actividad artística, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros, porque ese es el toro en el que yo me enfoco, ¿no? En los niños, desde los 4 o 5 años, a donde crecen, que lleguen a prepa y ahí ya deciden qué van a hacer de su vida, ¿no? Entonces, llega el niño aquí y hemos tenido dos cualidades. La primera, que un niño que llega a querer estudiar un instrumento, el que sea, es porque le gusta. Porque si no estaría jugando fútbol, ¿no? Y no le llamaría la atención estar aquí sentado horas con una guitarra o un piano. Y luego la otra es que los niños que vienen a estudiar música siempre son niños muy inteligentes. ¿Qué crees? O sea, no son niños que lleguen y digan, es que este niño, como dices tú hace rato, es bien burro, ya lo encasillé, y pues, aunque sea que estudie música. ¿Qué crees que no? Un niño que viene a estudiar música es normalmente un niño que va muy bien en la escuela, ¿sí? Que es de 9 y 10, que es de los mejores alumnos, que es muy educado. Entonces, por ese lado, la verdad es que no tenemos ningún tipo de problemas. Realmente lo que nos toca a nosotros es responder a esa responsabilidad de encauzar, ¿no? O sea, ni siquiera es enseñar, ¿no? Porque un maestro de música encausa, ¿no? Acompaña de la mano. De hecho, estoy enfocado mucho en lo que es el método Suzuki. El método Suzuki es un método de música japonesa y me gusta mucho esa parte de plan de estudios japonés, porque se comprometen en las tres áreas, ¿no? El alumno, el maestro y también el papá. Volvemos a lo mismo, la familia. Entonces, no hay como que mucho que empujar al niño, ¿no? Simplemente encauzarlo, ¿no? Y ahora dices tú, por ejemplo,
llegan a un punto donde se dan cuenta que, bueno, yo ya con inteligencia artificial puedo hacer una canción, ¿no? O puedo hacer una pintura, puedo hacer un dibujo, ¿no? Puedo hacer un comercial. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo lo voy a hacer para mí. Yo necesito hacer un producto que los demás lo quieran, ¿no? Y por ejemplo, retomando ahorita esta parte, por ejemplo, de las víctimas, ¿no? Nosotros éramos un laboratorio musical, donde qué pasa si, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, ahorita los Beatles que hubieran nacido en esta época, ¿no? Imagínate un Lennon, hubiera compuesto un disco sin ningún problema, ¿no? Como el que hizo al final, un Double Fantasy. Pero ¿qué discos hizo con los Beatles cuando tenía con quién pelear, ¿no? Con un Paul McCartney, con un George Harrison que proponía, ¿no? Con un Ringo Starr. O sea, dice el dicho, ¿no? Dos cabezas siempre van a pensar mejor que una, ¿no? Y Claro. esa cuestión del lenguaje, qué me gusta, qué no me gusta, el ceder, ¿no? El ponerte de acuerdo, tener acuerdos siempre va a ser lo mejor, ¿no? Y eso es de una forma en lo que trabajamos nosotros aquí, ¿no? O sea, porque ya los niños trabajamos esa área de lectoescritura musical, esa parte de ejercicios técnicamente, pero la otra de ¿qué canción vamos a tocar? ¿Por qué quieres esa canción? Ah, tú porque quieres esa canción. Ah, vamos a tocar esto porque también tocamos esta, ¿no? O sea, hay una serie de coacción, de ceder, de compartir, de proponer, ¿no? Y eso es lo más padre, ¿no? Porque, digo, pues, volviendo a la inteligencia artificial, ¿no? Es una forma muy fácil de hacer disque música, ¿no? Pero no viene siendo algo competitivo, ¿no? O sea, difícilmente yo creo que hoy es una canción como Let It Be y sin un camino recorrido como lo hicieron ellos en todos los aspectos, difícilmente creo que lo pueda hacer, ¿no? Todas las experiencias son geniales y a nosotros nos gustan más las buenas experiencias que las malas, porque pues no nos sirve de nada estarnos anclando en malos momentos. Pero para ti, ¿con qué artista, aparte de las víctimas con las que has tocado, has vivido tus mejores experiencias dentro de un escenario? Con las víctimas, sí, eso sí. He tenido la fortuna de tocar te puedo decir casi con todos, ¿no? O sea, de alguna forma siempre me ha gustado ser amigo de todos y de alguna forma cuando salimos con las víctimas, como yo era de los más chicos, como que todos me acogían, ¿no? En apoyo, ¿no? Entonces, no sé, si llegábamos y tocábamos con Fobia, por ejemplo, llegaba yo con Paco y oye, ¿cómo conectas esto? ¿Cómo sacas este sonido? Y me enseñaba, ¿no? Ah, conectas esto así, tocas esto aquí, ¿no? No sé, llegamos con Cuca, por ejemplo, con Cuca, ¿no? Llegaba yo con Galo, oye, ¿cómo tocas el son del dolor? O sea, el son del dolor yo lo sé tocar porque Galo me lo enseñó, ¿no? Oye, tocamos con los Héroes del Silencio, por ejemplo, con Juan, oye, ¿cómo haces ese sonido, no? Clan, 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 clan. Ah, pues es un delay que lo programas así, así. Entonces todos me formaron, ¿no? Todos como que de una forma me protegieron. Entonces, por ese lazo que empecé a tener con muchos, me invitaban a tocar, ¿no? O sea, tocaba Fobia y súbete en esta canción, o con La Maldita igual, ¿no? Entonces me tocó palomear con todos, ¿no? O sea, desde los Caifanes, La Maldita, Fobia, Los Amantes, Café Tacuba, hasta, no sé, bueno, Enjambre, LD, La Gusana Ciega. Y entonces, pues han sido experiencias súper padres, ¿no? O sea, todo lo que he tocado con todos, con los Enanitos Verdes, con los Pericos, ¿no? O sea, con todo el mundo me ha tocado palomear, ¿no? Con los Auténticos Decadentes. Y ahorita digo, en el grupo que estoy en la actualidad, ¿no? El colectivo de lo mejor del rock español, que está con el Vampiro, con Mauricio Clevería de la Ley, David Chirino de la Ley, con Kenny, imagínate con Kenny después de tantos años, ¿no? Con Alfonso Force, con Cala de Rostros Ocultos, con Bola de Rostros Ocultos y La Lupita, con Chava de Coda. Entonces, la verdad que es diferente, ¿no? Y es muy, muy padre, ¿no? O sea, realmente decir con quién he vivido lo mejor, pues obviamente pues, de casa que fue Las Víctimas, ¿no? Vivimos de todo, ¿no? Bueno, malo, aparte porque lo construimos pues, juntos de la mano, ¿no? Y con muchas ilusiones, ¿no? Sonó como canción de Juan Gabriel, ¿no?
Algo similar. ¿Qué sigue para Stone actualmente en su vida? ¿Qué sigue en tu carrera? Pues deseo ahorita esta gran banda en la que estás ahorita. Está muy buena, ¿eh? ¿Pero qué sigue para Stone, para su escuela, para él, su persona? Pues mira, yo me enfoco a día, ¿no? Mucho así como esa parte de los alcohólicos, ¿no? O sea, un día a la vez, o sea, disfruto mucho ya cada momento. O sea, sí tengo mis metas a mediano, corto, largo plazo. Disfruto mucho mi salud, lo que tengo al lado, no sé, despertarme, estar ya menos tiempo de viaje, estar más así como en casa, ¿no? Ver a este, mis hijos que están en la universidad, por ejemplo, tengo un hijo que está en el Politécnico, en la ingeniería de aeronáutica, y mi otro hijo Ángel que está por entrar ahorita a la UNAM para la carrera de Derecho, y tengo una niña de 4 años, ¿no? 3 años y cachito. Entonces disfruto mucho eso, ¿no? El ser papá, el ser esposo, ser maestro, o sea, me gusta mucho vivir cada día a la vez, ¿no? Como ahorita, ¿no? Creo que estaba entusiasmado por esta plática, esta charla, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Vamos a hacer esta plática, ¿no? O sea, Nosotros más que tú, te lo aseguro. yo así, un día a la vez, ¿no? Un día a la vez, o sea, ¿qué sigue? Pues vivir cada día, ¿no? Ahorita este fin, por ejemplo, toqué con lo mejor de rock en León y Querétaro, me la pasé súper bien. Ahorita estoy preparando lo de la masterclass que viene Markovich. Estoy preparando una demostración interna de la escuela. Eh, Tengo la gira de lo mejor del rock también, que son 20 fechas alrededor de la República. Entonces, es eso, ¿no? Un día a la vez. Y mucho vivir en paz, ¿no? Cuido mucho mi paz, ¿no? Excelente. Javier, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Nos gustaría que nos dejaras el nombre, la dirección, el teléfono de tu escuela para que te contacten, sobre todo por esta parte de uno como padre que se preocupa por la educación de sus hijos y quisiera darle materias extracurriculares para que vayan incrementando su conocimiento, pues está genial para toda el área de Catepec, para toda el área circunvencina, que sepan que encuentran con un gran instituto, con un gran maestro, porque lo que has dicho ahorita sobre tus vivencias y sobre todo lo que proyectas en tu escuela, está muy profesional, de verdad, no es la escuela de un músico cualquiera, y no tanto porque hayas estado dentro del ámbito artístico, sino de un músico que conoce la música, el placer que puede dar la música, la enseñanza que da la música, y aparte la cuestión pedagógica y de la enseñanza, ¿verdad? O sea, que cuentas con métodos muy buenos. Yo estoy encantado, me encantaría vivir cerca para meter a mi hijo ahí contigo. Así que, pues, te dejamos este espacio para que nos digas cómo contactarte o cómo contactar a la escuela. Y pues, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludote a toda la gente de allá. Y pues bueno, pues ahora sí que estoy para servirles. Soy Javier Stone. La escuela de música se llama de la misma forma, Javier Stone. Mi esposa fue la que insistió. Y pues las redes sociales son lo mismo, ¿no? Javier Stone, escuela de música en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos los tipos de redes sociales. Mi número es el 55 1680 1280 para lo que ustedes quieran y necesiten. Muchísimas gracias. Encantados, de verdad, ha sido una plática muy amena y muy natural, de verdad, la disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. Pues aquí estamos para cuando gusten. Es un placer. Y sobre todo promover el arte, que en esta época hace mucha falta. Pues nos vuelve más sensibles, ¿no? Más Claro. humanos. Y siempre va a haber Aquí. algo que nos dé esa sensibilidad, sea una pintura, sea una película, sea una canción, un poema, ¿no? Un apapacho, ¿verdad? Claro. Y un apapacho a uno mismo, ¿no? Yo todos los días me paro y me veo al espejo y digo, me quiero mucho, hasta me veo guapo ya después de tantos años, ¿verdad? No, hombre, eres joven. Dicen que la edad no se Suena muy pregunta, pero terapéutico esto, ¿verdad? No, la verdad pues es algo pasajero, eso no lo tomo en cuenta. Ahora sí que es lo mismo.
¿no? Así es. Bueno, Stan, pues te dejamos, no te quitamos más tiempo. Una vez más, gracias infinitas por esto. Ojalá que podamos tener la oportunidad de hacer una segunda charla. Cuando Tal vez ahora conocer las instalaciones, conocer el método, ver promover los recitales, que me imagino que haces por ahí. Si nos permites, en otra ocasión, no muy lejana, podremos adentrarnos más en esta parte que nos interesó bastante, esta parte pedagógica tuya. Cuando gusten, pues aquí estamos para servirles. Cuídense mucho, les mando un abrazo y 1000 bendiciones. Igualmente. Gracias, gracias.